Bienvenido a Audiolibros Despierta. Hoy quiero hacerte una pregunta. Una pregunta sencilla. Pero quizá, si realmente te atreves a responderla con honestidad, puede cambiar la manera en la que estás viviendo. La pregunta es: ¿estás viviendo, o simplemente estás funcionando? Piénsalo por unos segundos. Te levantas. Miras el teléfono. Revisas mensajes. Te preparas. Vas a trabajar. Regresas. Comes. Miras una pantalla. Hablas con algunas personas. Te preocupas por otras. Piensas en el dinero. Piensas en el futuro. Recuerdas el pasado. Te duermes. Y al día siguiente, vuelve a comenzar. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Y otra vez. ¿Pero en qué momento elegiste realmente todo eso? ¿En qué momento decidiste quién querías ser? ¿En qué momento preguntaste qué deseas verdaderamente? ¿En qué momento dejaste de hacer lo que los demás esperaban de ti para comenzar a descubrir lo que realmente quería tu conciencia? Quizá la respuesta te incomode. Porque muchas veces creemos que somos libres simplemente porque podemos escoger entre varias opciones. Pero tener opciones no necesariamente significa ser consciente. Puedes escoger tu comida y seguir viviendo en automático. Puedes escoger tu ropa y seguir viviendo en automático. Puedes escoger tu trabajo y seguir viviendo en automático. Incluso puedes escoger una pareja, una casa, una ciudad y una forma de vida. Y aún así estar siguiendo un programa que nunca cuestionaste. Porque vivir en automático no significa estar dormido físicamente. Significa vivir sin observar quién está tomando las decisiones. Y ese es el tema que vamos a explorar hoy. No quiero que escuches este audiolibro como una simple reflexión. Quiero que lo escuches como un espejo. Porque quizá durante estos minutos vas a descubrir algo que siempre estuvo frente a ti. Quizá vas a descubrir que algunas de tus decisiones no nacieron de tu libertad. Nacieron de tus miedos. De tus heridas. De tus costumbres. De lo que aprendiste. De lo que te dijeron. De lo que viste. De lo que repetiste durante tantos años. Y cuando empiezas a verlo, comienza el despertar. El ser humano en automático. Imagina una persona caminando por una ciudad. Camina todos los días por las mismas calles. Conoce perfectamente el camino. Sabe dónde doblar. Sabe dónde cruzar. Sabe dónde detenerse. Pero un día llega a su destino y se pregunta: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Te ha pasado? Conduces durante 20 minutos y, de repente, te das cuenta de que no recuerdas prácticamente nada del camino. El automóvil avanzó. Tus ojos estaban abiertos. Tu cuerpo estaba presente. Pero tu atención estaba en otro lugar. Eso es el automático. Y lo interesante es que esto no ocurre solamente mientras conduces. Puede ocurrir durante toda tu vida. Puedes estar conversando con alguien mientras tu mente está pensando en otra cosa. Puedes estar comiendo mientras miras una pantalla. Puedes estar abrazando a alguien mientras piensas en un problema. Puedes estar de vacaciones y seguir preocupado por el trabajo. Puedes estar con tu familia y sentirte ausente. Puedes estar en silencio y tener una mente completamente llena de ruido. Tu cuerpo está aquí. Pero tu conciencia está en otro lugar. Y cuando esto se convierte en una forma habitual de vivir, empiezas a experimentar algo muy extraño. Los días pasan. Pero tú no sientes que estás viviendo realmente. Solo estás cumpliendo. Cumpliendo horarios. Cumpliendo obligaciones. Cumpliendo expectativas. Cumpliendo responsabilidades. Cumpliendo papeles.
Y un día miras hacia atrás y preguntas: ¿en qué momento pasó todo tan rápido? Quizá no fue el tiempo el que pasó demasiado rápido. Quizá fuiste tú quien estuvo demasiado poco presente. ¿Cuántas de tus decisiones son realmente tuyas? Ahora quiero proponerte un ejercicio. Piensa en tu vida actual. Tu trabajo. Tus relaciones. Tus hábitos. Tus horarios. Tus preocupaciones. Tus sueños. Y pregúntate: ¿por qué hago esto? No respondas inmediatamente. Observa. ¿Por qué tienes ese trabajo? Porque necesito dinero. Está bien. Pero vuelve a preguntar: ¿por qué necesito exactamente esta cantidad? ¿Por qué quiero ese estilo de vida? ¿Por qué creo que debo vivir de esta manera? ¿Por qué necesito demostrar determinadas cosas? ¿Por qué me preocupa tanto la opinión de los demás? ¿Por qué mantengo esta relación? ¿Por qué sigo viviendo donde vivo? ¿Por qué continúo haciendo algo que sé que me hace daño? Y aquí aparece una de las respuestas más interesantes del ser humano. Porque siempre lo he hecho. Pero esa no es una razón. Es un patrón. Porque siempre lo he hecho, significa: nunca me detuve a preguntarme si todavía quiero hacerlo. Y ahí comienza el despertar. Cuando empiezas a cuestionar lo automático. La trampa de la costumbre. La mente ama lo conocido. Incluso cuando lo conocido nos hace sufrir. Esto es algo que debemos comprender. A veces una persona permanece en una situación dolorosa simplemente porque esa situación le resulta familiar. Conoce ese dolor. Sabe cómo manejarlo. Sabe qué esperar. Y aunque desea cambiar, el cambio produce incertidumbre. Por eso muchas personas dicen: quiero una vida diferente. Pero siguen haciendo exactamente lo mismo. Quieren resultados nuevos utilizando pensamientos antiguos. Quieren paz manteniendo hábitos que generan ansiedad. Quieren relaciones sanas mientras reaccionan desde heridas antiguas. Quieren abundancia mientras viven permanentemente desde el miedo. Quieren libertad pero no quieren abandonar sus viejas identidades. Y esto no es una crítica. Es algo profundamente humano. Porque cambiar significa entrar en territorio desconocido. Y el ego prefiere lo conocido. Incluso cuando lo conocido duele. Las señales de que estás viviendo en automático. Hay señales. La primera es despertar cada mañana sintiendo que simplemente tienes que sobrevivir otro día. La segunda es hacer muchas cosas sin recordar por qué las haces. La tercera es reaccionar siempre de la misma manera ante los mismos estímulos. Alguien te critica. Y explotas. Alguien te ignora. Y te derrumbas. Alguien te rechaza. Y sientes que no vales. Alguien consigue algo. Y te comparas. Alguien te contradice. Y sientes que tienes que demostrar que tienes razón. Eso también es automático. Porque entre el estímulo y tu reacción debería existir un espacio. Un pequeño espacio. Un instante de conciencia. En ese espacio existe tu libertad. El problema es que muchas veces reaccionamos antes de observar. Y después decimos: no sé por qué hice eso. Pero sí existe una razón. Probablemente existe un patrón. Y ese patrón lleva mucho tiempo funcionando. Reaccionar no es lo mismo que elegir. Imagina que alguien te insulta. Tu primera reacción puede ser devolver el insulto. Eso es automático. Pero existe otra posibilidad. Puedes detenerte. Respirar. Observar lo que está sucediendo dentro de ti. Sentir la emoción. Y después decidir. Eso es conciencia. No significa permitir abusos. No significa convertirte en una persona pasiva. No significa aceptar todo.
significa que tú decides cómo responder. La persona que vive en automático dice: me hizo enojar. La persona consciente empieza a decir: lo que ocurrió activó algo dentro de mí. Hay una diferencia enorme. Porque cuando dices, me hizo enojar, entregas completamente tu poder. Cuando dices, esto activó algo dentro de mí, comienzas a recuperar la responsabilidad sobre tu experiencia. Y eso no significa negar lo que otros hacen. Significa reconocer lo que ocurre dentro de ti. El automático emocional. Hay personas que no viven según lo que quieren. Viven según lo que sienten. Si tienen ganas, hacen algo. Si no tienen ganas, no lo hacen. Si sienten miedo, retroceden. Si sienten inseguridad, abandonan. Si sienten tristeza, se aíslan. Si sienten enojo, atacan. Pero las emociones son información. No necesariamente son instrucciones. Sentir miedo no significa que debas huir. Sentir tristeza no significa que tu vida esté destruida. Sentir enojo no significa que tengas que reaccionar. Sentir ansiedad no significa que algo malo vaya a suceder. La emoción aparece. La conciencia observa. Y después decides. Ese pequeño espacio puede transformar tu vida. El teléfono y la atención. Ahora hablemos de algo cotidiano. Tu teléfono. ¿Cuántas veces lo miras sin tener realmente una razón? Desbloqueas. Miras. Deslizas. Cierras. Unos minutos después vuelves. Desbloqueas. Miras. Deslizas. Y quizá ni siquiera recuerdas qué viste. Esto parece pequeño. Pero hay una pregunta más profunda. ¿Quién controla tu atención? Porque aquello que controla tu atención termina influyendo en tu experiencia. Si cada pocos minutos entregas tu atención a estímulos externos, cada vez resulta más difícil permanecer contigo mismo. Silencio. Aburrimiento. Espera. Soledad. Todo se vuelve incómodo. Y entonces buscas otra distracción. Una pantalla. Un video. Una conversación. Una noticia. Un comentario. Otra cosa. Lo que sea. Porque cuando aparece el silencio, apareces tú. Y muchas personas no quieren encontrarse consigo mismas. Por eso necesitan estar constantemente entretenidas. Pero el despertar comienza muchas veces en el silencio. Cuando ya no puedes escapar de ti. ¿Quién serías si nadie te estuviera observando? Quiero hacerte otra pregunta. Imagina que durante un año nadie pudiera verte. Nadie podría juzgarte. Nadie sabría qué haces. Nadie conocería tus decisiones. No existirían redes sociales. No existirían opiniones. No existiría comparación. No tendrías que demostrar nada. ¿Qué cambiarías? ¿Cómo vestirías? ¿Dónde vivirías? ¿Qué estudiarías? ¿Qué crearías? ¿A quién amarías? ¿Qué dejarías de hacer? ¿Qué comenzarías? Esta pregunta puede revelar mucho. Porque una parte importante de nuestra vida está construida alrededor de la mirada de los demás. Queremos ser aprobados. Queremos ser reconocidos. Queremos parecer exitosos. Queremos demostrar que estamos bien. Y terminamos construyendo una vida para ser observada. En lugar de una vida para ser vivida. El personaje. Todos tenemos personajes. El fuerte. El responsable. El que nunca llora. El que siempre ayuda. El que sabe todo. El que siempre está feliz. El rebelde. El espiritual. El exitoso. El víctima. El salvador. El independiente.
El que no necesita a nadie. Pero un personaje no es necesariamente tu esencia. Es una identidad. Y las identidades pueden cambiar. Quizá durante años fuiste la persona que siempre aguanta. Pero ahora estás cansado. Quizá fuiste la persona que siempre complace a los demás. Pero ahora quieres aprender a decir no. Quizá fuiste la persona que nunca muestra emociones. Pero ahora quieres sentir. Eso también es despertar. Dejar de defender constantemente una identidad. Porque cuando tienes que demostrar quién eres todo el tiempo, quizá todavía no sabes quién eres. El miedo a cambiar. Muchas personas saben exactamente lo que deberían cambiar. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el cambio amenaza la identidad conocida. Si cambias de trabajo, quizá tengas que reconocer que llevas años viviendo algo que ya no quieres. Si terminas una relación, quizá tengas que enfrentarte a la soledad. Si empiezas a poner límites, quizá algunas personas se alejen. Si empiezas a escucharte, quizá descubras que tu vida actual no representa lo que realmente deseas. Y eso puede dar miedo. Por eso el automático resulta cómodo. No porque sea bueno, sino porque es conocido. El despertar, en cambio, exige valentía. Porque primero tienes que ver. Después aceptar. Y finalmente decidir. El despertar no es escapar del mundo. Hay una idea equivocada sobre despertar. Algunas personas creen que despertar significa abandonar todo. Alejarse de todos. Dejar el trabajo. Renunciar al dinero. Vivir aislado. Convertirse en alguien completamente diferente. Pero quizá despertar no significa escapar del mundo. Quizá significa dejar de estar dormido dentro del mundo. Puedes trabajar y estar consciente. Puedes tener dinero y estar consciente. Puedes tener una familia y estar consciente. Puedes usar tecnología y estar consciente. Puedes disfrutar de la vida y estar consciente. La diferencia no está necesariamente en lo que haces. Está en desde dónde lo haces. Puedes hacer una actividad sencilla con plena presencia. Y puedes realizar algo extraordinario completamente dormido. La conciencia no depende de la apariencia externa. Depende de tu relación con lo que estás viviendo. Aprender a detenerse. Existe una práctica sencilla que puede comenzar a romper el automático. Detenerte. Varias veces al día. No necesitas una hora de meditación. No necesitas estar en una montaña. No necesitas incienso. Simplemente detente. Respira. Y pregúntate. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy eligiendo o simplemente reaccionando? Hazlo durante unos segundos. Y poco a poco comenzarás a descubrir patrones. Quizá notas que comes cuando estás ansioso. Que compras cuando estás triste. Que buscas aprobación cuando te sientes inseguro. Que discutes cuando sientes que pierdes control. Que trabajas demasiado cuando quieres evitar algo. Que te distraes cuando aparece el silencio. No necesitas juzgarlo. Solo observar. Porque aquello que puedes observar ya no te domina exactamente de la misma manera. La conciencia es el espacio entre los pensamientos. Tu mente produce pensamientos. Eso es natural. Pero tú no tienes que creer todos tus pensamientos. Puedes pensar. Voy a fracasar. Y observarlo. Puedes pensar. Nadie me quiere. Y observarlo. Puedes pensar. Todo está mal. Y observarlo. El pensamiento aparece. Pero no necesariamente representa la realidad.
Una mente despierta no es una mente sin pensamientos. Es una mente que puede observar sus pensamientos sin convertirse automáticamente en ellos. Eso cambia completamente la experiencia. Porque empiezas a descubrir. Estoy teniendo un pensamiento. En lugar de. Esto es verdad. Y ese pequeño cambio puede darte libertad. El pasado también puede convertirse en automático. Hay personas que viven físicamente en el presente pero emocionalmente viven en el pasado. Repiten conversaciones. Recuerdan heridas. Reproducen traiciones. Revisan errores. Piensan. Si hubiera. ¿Por qué hice? ¿Por qué me dijo? ¿Qué habría pasado si? Y mientras tanto, la vida continúa. El pasado puede enseñarte. Pero no puede ser tu residencia. Puedes aprender de lo ocurrido sin vivir permanentemente allí. El pasado es memoria. El presente es experiencia. Y el futuro es posibilidad. Pero únicamente puedes actuar ahora. Aquí. En este instante. El futuro también puede robarte la vida. También existe lo contrario. Personas que nunca están en el presente porque siempre están esperando algo. Cuando tenga dinero. Cuando tenga pareja. Cuando consiga ese trabajo. Cuando sane. Cuando me mude. Cuando tenga éxito. Cuando llegue el momento. Entonces seré feliz. Pero la vida siempre ocurre antes de ese momento. Y cuando llega aquello que esperabas, aparece otra condición. Ahora necesito. Y vuelves a esperar. Así puedes pasar décadas esperando comenzar a vivir. La conciencia te devuelve al presente. No para que abandones tus sueños, sino para que no sacrifiques toda tu existencia intentando llegar a ellos. ¿Quién está conduciendo tu vida? Imagina que tu vida es un automóvil. Tú estás sentado dentro. Pero hay diferentes pasajeros. El miedo. El ego. La necesidad de aprobación. La culpa. La ambición. La comparación. La costumbre. El pasado. La sociedad. Y cada uno intenta tomar el volante. El miedo dice. No vayas. El ego dice. Demuestra que eres mejor. La culpa dice. Debes pagar por lo que hiciste. La comparación dice. Mira lo que tienen los demás. La costumbre dice. Siempre lo hemos hecho así. La aprobación dice. Haz lo que ellos esperan. Y mientras todos hablan, ¿quién conduce? Ese es el punto. Despertar significa recuperar el volante. No eliminar todas esas voces. Observarlas. Escucharlas. Pero decidir tú. Dejar de culpar. Cuando comienzas a despertar, existe una tentación. Culpar. Culpar a tus padres. A tu pareja. A tu infancia. A la sociedad. Al sistema. Al mundo. A las circunstancias. Y aunque algunas experiencias hayan sido injustas, quedarte únicamente en la culpa puede convertirse en otra forma de prisión. Porque mientras todo sea culpa de alguien más, tú no tienes poder. Despertar no significa negar lo que te ocurrió. Significa preguntarte. Ahora que puedo verlo, ¿qué voy a hacer con ello? Esa pregunta cambia la dirección de tu vida. La libertad de decir no. Una de las primeras señales de despertar es aprender a decir no. No desde el odio. No desde la rebeldía. Desde la claridad. No quiero. No puedo. No me hace bien. No estoy disponible. No deseo participar. No necesito demostrar nada.
Decir no puede ser difícil cuando has pasado años buscando aprobación. Pero cada vez que dices sí mientras por dentro quieres decir no, te abandonas un poco. Y cada vez que dices no desde la conciencia, recuperas una parte de ti. Dejar de vivir para complacer. Si necesitas que todos estén felices contigo para sentirte bien, vas a convertirte en esclavo de opiniones. Porque siempre habrá alguien inconforme. Siempre habrá alguien que te critique. Siempre habrá alguien que no comprenda tus decisiones. Y eso está bien. Tu vida no puede convertirse en una negociación permanente con las expectativas de los demás. No naciste para ser aprobado por todo el mundo. Naciste para vivir. Y vivir implica elegir. Elegir implica equivocarte. Y equivocarte implica aprender. La soledad que aparece cuando despiertas. A veces, cuando comienzas a cuestionar tus patrones, puedes sentirte extraño. Ya no disfrutas algunas conversaciones. Ya no te interesan ciertas cosas. Ya no quieres participar en determinados ambientes. Ya no te parece divertido aquello que antes te entretenía. Esto puede hacerte sentir solo. Pero cuidado. No toda distancia significa superioridad espiritual. No significa que los demás estén dormidos y tú despierto. Eso también puede convertirse en ego. Despertar no consiste en sentirte superior. Consiste en sentirte más consciente. Y una persona realmente consciente no necesita mirar a los demás desde arriba. Comprende que cada persona tiene su propio proceso. El peligro de creer que ya despertaste. Aquí existe una paradoja. En cuanto piensas, yo ya desperté, puede aparecer una nueva identidad. El despierto. El consciente. El que ve la verdad. Y nuevamente estás atrapado. Ahora el ego simplemente cambió de ropa. Por eso el verdadero despertar probablemente no consiste en acumular títulos espirituales. Consiste en permanecer abierto. Observar. Cuestionar. Aprender. Reconocer que todavía puedes estar equivocado. Porque la conciencia no necesita proclamarse. Se demuestra en la manera en que vives. En cómo reaccionas. En cómo escuchas. En cómo tratas a otros. En cómo te tratas a ti. El automático en las relaciones. Observa tus relaciones. ¿Repites siempre el mismo tipo de vínculo? ¿Te acercas a personas emocionalmente inaccesibles? ¿Necesitas salvar a otros? ¿Te abandonas para que no te abandonen? ¿Te callas para evitar conflictos? ¿Controlas porque tienes miedo de perder? ¿Te alejas antes de que puedan rechazarte? Los patrones relacionales pueden repetirse durante años. Y entonces creemos que tenemos mala suerte. Pero quizá no es mala suerte. Quizá existe un patrón que todavía no hemos visto. Y cuando lo vemos, tenemos una oportunidad. No para culparnos, sino para elegir diferente. El automático en el dinero. También podemos vivir en automático con el dinero. Gastar para sentir. Comprar para demostrar. Acumular por miedo. Trabajar sin descanso. Compararnos. Sentir que nunca es suficiente. El problema no siempre es cuánto dinero tienes. También importa la relación psicológica que tienes con él. ¿Lo utilizas como herramienta? ¿O él dirige tus decisiones? ¿Tu vida está organizada alrededor del miedo económico? ¿O puedes aprender a tomar decisiones más conscientes? No se trata de negar la realidad financiera. Se trata de observar cómo tu mente responde a ella. El automático en el consumo. Pregúntate. ¿Cuántas cosas que tienes realmente necesitas? ¿Cuántas compraste porque alguien te convenció de que las necesitabas? La publicidad muchas veces no vende objetos. Vende identidades.
Si tienes esto, serás exitoso. Si utilizas esto, serás atractivo. Si compras esto, pertenecerás. Y podemos pasar toda la vida intentando comprar una versión de nosotros mismos. Pero ninguna cosa externa puede resolver completamente una sensación interna de insuficiencia. Puedes comprar otra cosa. Y otra. Y otra. Pero si el vacío continúa, seguirás buscando. El automático del miedo. El miedo es uno de los programas más poderosos. Miedo a perder. Miedo a fracasar. Miedo a ser rechazado. Miedo a quedarse solo. Miedo a enfermar. Miedo al futuro. Miedo a morir. Y muchas decisiones se toman desde ahí. Pero el miedo tiene una característica. Te hace vivir acontecimientos que todavía no existen. Tu cuerpo reacciona a una película mental. Por eso aprender a observar el miedo es tan importante. No necesitas eliminarlo. Necesitas comprenderlo. Puedes decir: estoy sintiendo miedo. Y permanecer presente. No permitir que automáticamente decida por ti. El presente como puerta. Ahora vuelve a este momento. No al futuro. No al pasado. A este instante. Siente tu respiración. Siente tu cuerpo. Escucha los sonidos alrededor. Observa tu postura. Observa tus pensamientos. No intentes cambiarlos. Solo observa. Por unos segundos. No tienes que solucionar tu vida. No tienes que entenderlo todo. No tienes que convertirte en otra persona. Solo estar aquí. Esto parece demasiado sencillo. Pero quizá hemos olvidado algo fundamental. Estar presentes. La vida no está ocurriendo mañana. No está ocurriendo ayer. Está ocurriendo ahora. Una vida consciente. Una vida consciente no significa una vida perfecta. Vas a equivocarte. Vas a perder la paciencia. Vas a sentir miedo. Vas a tener días difíciles. Vas a caer en viejos hábitos. La diferencia es que ahora puedes darte cuenta. Antes reaccionabas y ni siquiera lo veías. Ahora reaccionas y puedes observarlo. Antes repetías. Ahora preguntas. Antes culpabas. Ahora investigas. Antes huías. Ahora permaneces. Eso es crecimiento. No necesitas convertirte en alguien perfecto. Necesitas estar más presente en tu propia vida. Romper el automático. Puedes comenzar hoy. No mañana. Hoy. Elige una actividad cotidiana. Beber agua. Caminar. Comer. Ducharte. Conducir. Lavar los platos. Hazla completamente consciente. Sin teléfono. Sin distracción. Sin intentar escapar del momento. Observa cada movimiento. Cada sensación. Cada sonido. Y descubrirás algo curioso. El momento presente no es aburrido. Nuestra mente es la que constantemente busca escapar. Cuando estás completamente presente, una acción ordinaria puede convertirse en una experiencia extraordinaria. 5 preguntas para despertar. A partir de hoy, puedes hacerte 5 preguntas. Primera. ¿Estoy eligiendo esto o simplemente repitiéndolo? Segunda. ¿Esto nace del amor o del miedo? Tercera. ¿Estoy actuando desde quien soy o desde quien quiero que otros crean que soy? Cuarta. ¿Esta decisión me acerca a la vida que quiero o mantiene la vida que ya no quiero? Y quinta. Si nadie pudiera juzgarme, ¿haría lo mismo? No necesitas responderlas todas inmediatamente. Déjalas trabajar dentro de ti.
Porque una buena pregunta puede abrir una puerta que una respuesta nunca habría mostrado. El despertar es recordar. Quizá despertar no consiste en aprender algo completamente nuevo. Quizá consiste en recordar algo que olvidaste. Recordar que puedes observar. Recordar que puedes elegir. Recordar que puedes detenerte. Recordar que no eres cada pensamiento que aparece en tu mente. Recordar que una emoción no tiene que convertirse automáticamente en una acción. Recordar que no necesitas agradar a todo el mundo. Recordar que tu vida no tiene que parecerse a la de los demás. Recordar que puedes comenzar nuevamente. Y quizá, sobre todo, recordar que estás aquí. Vivo. Respirando. Experimentando. Con una oportunidad que solamente existe ahora. Si descubres que estás viviendo en automático, no te castigues. No te juzgues. No pienses. He desperdiciado mi vida. Porque esa frase también puede convertirse en otra prisión. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo importante es lo que puedes ver ahora. Quizá durante años viviste intentando complacer. Quizá viviste con miedo. Quizá repetiste relaciones. Quizá trabajaste demasiado. Quizá buscaste aprobación. Quizá te olvidaste de ti. Pero hoy estás escuchando esto. Y eso significa que existe una posibilidad. No necesariamente de cambiarlo todo en un día, sino de comenzar a vivir de otra manera. Una decisión consciente a la vez. El primer día de una vida diferente. Imagina despertar mañana. Abres los ojos. Pero en lugar de tomar inmediatamente el teléfono, respiras. Sientes tu cuerpo. Y preguntas: ¿cómo quiero vivir este día? No. ¿Qué tengo que hacer? Sino, ¿cómo quiero estar? Quizá quieres estar presente. Quizá quieres ser paciente. Quizá quieres escuchar. Quizá quieres trabajar con atención. Quizá quieres disfrutar una comida. Quizá quieres llamar a alguien. Quizá quieres caminar. Pequeñas decisiones. Pero una vida está construida de pequeñas decisiones. No necesitas cambiar tu existencia completa. Necesitas comenzar a estar presente en ella. Cuando dejas de ser espectador. Muchas personas observan su vida como si fueran espectadores. Esperan que algo suceda. Esperan que alguien llegue. Esperan una oportunidad. Esperan un milagro. Esperan que el mundo cambie. Pero llega un momento en el que debes preguntarte: ¿qué parte de mi vida estoy dispuesto a crear conscientemente? No controlas todo. Nunca lo harás. Pero sí puedes influir en muchas cosas. Tus decisiones. Tus hábitos. Tus palabras. Tu atención. Tus límites. Tu manera de responder. Tu manera de interpretar. Tu manera de relacionarte contigo. Y eso es mucho más poder del que imaginas. El despertar cotidiano. El despertar no ocurre únicamente durante una meditación. Puede ocurrir cuando decides no responder desde la ira. Cuando escuchas antes de hablar. Cuando dices no. Cuando reconoces un error. Cuando perdonas. Cuando dejas una relación que ya no es saludable. Cuando descansas sin sentir culpa. Cuando disfrutas algo sin fotografiarlo. Cuando caminas sin mirar el teléfono. Cuando comes sin distraerte. Cuando escuchas a alguien realmente. Cuando estás solo y no necesitas escapar. Ahí también existe conciencia. En lo cotidiano. En lo sencillo. En lo humano. ¿Y si tu vida no necesita más, sino menos? Tal vez no necesitas más información. Quizá necesitas menos ruido. Menos comparación. Menos distracción.
Menos opiniones. Menos necesidad de demostrar. Menos miedo. Menos prisa. Menos cosas. Menos pensamientos repetidos. A veces despertar no significa agregar algo. Significa quitar aquello que impide ver. Porque debajo de todo el ruido hay una experiencia simple. Estás aquí. La última pregunta. Y ahora quiero volver al principio. ¿Vives en automático? Quizá sí. Quizá todos lo hacemos en determinados momentos. La pregunta más importante no es: ¿estoy despierto o dormido? La pregunta es: ¿en qué partes de mi vida estoy funcionando sin estar realmente presente? Ahí comienza la investigación. Observa tu trabajo, tus relaciones, tu manera de hablar, tu manera de comer, tu manera de pensar, tu relación con el dinero, tu relación con el teléfono, tu necesidad de aprobación, tu miedo, tu pasado, tu futuro. Y observa, sin condenarte, sin sentirte superior, sin buscar culpables. Solo observa. Porque aquello que ves con claridad comienza a perder el poder de gobernarte desde las sombras. El momento del despertar. Quizá algún día estarás haciendo algo completamente normal. Lavando un plato. Caminando. Trabajando. Tomando café. Mirando por una ventana. Y de repente, te darás cuenta. Estás ahí. Completamente ahí. Sin necesidad de estar en otro lugar. Sin necesitar que ocurra algo diferente. Sin intentar escapar. Y quizá comprenderás algo muy sencillo. La vida nunca estuvo esperando comenzar. La vida estaba ocurriendo. Eras tú quien estaba ausente. Y ese instante de presencia puede convertirse en una puerta. Una puerta hacia una forma diferente de vivir. Así que hoy quiero dejarte con una invitación. Durante los próximos días. Observa. Observa cuando reaccionas. Observa cuando buscas aprobación. Observa cuando tomas el teléfono sin necesitarlo. Observa cuando comes sin estar presente. Observa cuando dices sí queriendo decir no. Observa cuando haces algo únicamente porque siempre lo has hecho. Observa cuando tu miedo toma el volante. Y cada vez que lo descubras, no te castigues. Simplemente vuelve. Vuelve a tu respiración. Vuelve a tu cuerpo. Vuelve al momento. Vuelve a ti. Porque despertar no es convertirte en alguien diferente. Es dejar de vivir completamente desconectado de quién eres. Y quizá esa sea una de las mayores revoluciones que puede experimentar un ser humano. Dejar de reaccionar automáticamente y comenzar a elegir conscientemente. La próxima vez que alguien te pregunte, ¿qué estás haciendo con tu vida? No respondas solamente con tu trabajo. No respondas solamente con tus responsabilidades. Pregúntate primero, ¿estoy realmente viviendo? Porque puedes tener una agenda llena y una conciencia ausente. Puedes tener éxito y estar completamente desconectado. Puedes tener muchas cosas y no sentirte vivo. Y también puedes tener una vida sencilla, pero estar completamente presente en ella. Al final quizá no se trata de cuánto hiciste. Quizá se trata de cuánto estuviste presente mientras lo hacías. Así que mañana, cuando abras los ojos, antes de correr hacia el mundo, quédate unos segundos contigo. Respira. Mira alrededor. Y recuerda. Este día no se ha vivido todavía. No permitas que sea simplemente una repetición del anterior. No entregues automáticamente tu atención. No permitas que tus viejos patrones decidan todo por ti. Detente. Observa.
Respira. Elige. Y vuelve a elegir. Porque quizá despertar no significa abrir los ojos por primera vez. Quizá significa dejar de cerrarlos mientras estás despierto. Esto fue Audiolibros Despierta. Si este mensaje resonó contigo, si alguna de estas palabras te hizo detenerte y mirar hacia adentro, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de conciencia, reflexión y despertar. Comparte este audiolibro con alguien que quizá necesite hacerse la misma pregunta. Y recuerda, no necesitas cambiar toda tu vida hoy. Solo necesitas comenzar a vivir conscientemente,